buenos días. Bienvenidos a nuestro análisis de este 6 de marzo del año 2013. Como si anduviéramos escasos de noticias, se muere Hugo Chávez. Y sin duda esto amerita un comentario, dada la importancia que el personaje tiene. Yo quisiera tocar 3 temas en el análisis del día de hoy. El primero, una reflexión sobre la muerte de Chávez y su significado geopolítico en el continente americano. La segunda, un breve comentario sobre cómo está manejándose la reunión de cardenales que prepara el cónclave. Y finalmente, un tema nacional que me parece de capital importancia, la última asamblea del Partido Revolucionario Institucional, que por lo menos desde mi punto de vista modifica de manera sustantiva todo aquello que se había venido diciendo en relación a este instituto político. Entonces, si les parece, iniciamos con el tema de la muerte de Hugo Chávez. El tema de la muerte de Hugo Chávez venía siendo ya motivo de innumerables versiones, murmuraciones, y había una corriente de rumores que aseguraba que Chávez había muerto desde su tratamiento en la isla de Cuba y que solamente se pospuso la información. Si tal cosa fuera cierta, yo creo que pasará algún tiempo antes de que realmente pudiera tenerse alguna certeza de que estas cosas son reales. Lo que nosotros podemos decir ahora es que, dadas las circunstancias que acompañaron la muerte de este líder venezolano, resulta lógico pensar que su fin era perfectamente previsible y que Fidel Castro no quiso cargar con la responsabilidad de que el paciente muriera en Cuba por todas las implicaciones que eso iba a tener. En los primeros días de diciembre del año pasado, del año 2012, Hugo Chávez personalmente había declarado que estaba curado y que la medicina cubana había obrado en él una especie de milagro. Eso es en los primeros días de diciembre. Ahora, en los primeros días de marzo, fallece, y eso sin duda golpeaba la imagen no solo de los médicos cubanos que atendieron a Hugo Chávez, sino me parece que golpea a la imagen misma del régimen de Fidel, que había estado presumiendo un poco delante de la comunidad internacional sus capacidades y sus habilidades en el terreno de la medicina. Al final de cuentas, la muerte de Hugo va a tener toda una serie de consecuencias, no solo para el prestigio de la Academia Médica de Cuba, que comienza ya a ser cuestionada por diversos sectores norteamericanos de la medicina, sino va a tener efectos sobre la vida política de la isla de Cuba. Hugo Chávez había desarrollado una teoría política sobre la cual construyó una estrategia, que es la teoría del bolivarismo. La teoría no es suya, él se la encarga a una persona que era un geopolítico de una vida bastante turbulenta, Norberto Ceresole, quien con una visión muy claramente orientada a darle a Venezuela
el liderazgo del continente americano, establece las bases del llamado bolivarismo. Un bolivarismo en el cual Bolívar es una figura simbólica. De hecho, hay contradicciones serias con la doctrina de Bolívar y el pensamiento del bolivarismo. Sin embargo, uno tiene que reconocer que la doctrina elaborada por Norberto Ceresole es una doctrina bien hecha, es una doctrina bien estructurada, es una doctrina que tiene una lógica de principio a fin y por lo tanto esto explica por qué arrastró detrás no solamente a los sectores populares, sino incluso a sectores intelectuales que después de leer el texto se quedaron atraídos por el mismo. No cabe duda que los nacionalismos revolucionarios en nuestro continente fueron, son y seguirán siendo durante mucho tiempo banderas que atraen a numerosas personalidades. El bolivarismo tiene elementos del nacionalismo revolucionario, término que, como ustedes saben, es un término que en sí mismo lleva una enorme contradicción. El nacionalismo y la revolución son dos cosas que se excluyen y sin embargo para nosotros son como muy familiares porque nos hemos acostumbrado a este léxico en el que no somos exigentes en el contenido de los términos y los usamos como si fuera indiferente. Este llamado nacionalismo revolucionario en nuestro continente tiene un factor que le da sentido y le da respetabilidad delante de la sociedad, el rechazo a los Estados Unidos. En América del Sur, el término gringo que usamos aquí en México no se utiliza. En América del Sur, gringo, sobre todo en Argentina, decir gringo es decir güero. Sí, o sea, no tiene una connotación nacional. En América del Sur es yanqui. Y el antiyanquismo que genera Norberto Ceresole con su movimiento bolivariano es tan intenso que en algunos momentos, hace unos momentos estaban pasando en algunas estaciones de radio y en la televisión, tanto la CNN a nivel internacional como la CNN a nivel nacional, discursos de Hugo Chávez, en donde Hugo Chávez hace una gala de odio contra los Estados Unidos, a los que acusa de todos los males habidos y por haber, entre otros, y ahora lo están sacando a colación, la acusación que hace Hugo Chávez en el sentido de que la Central de Inteligencia norteamericana está enfermando de cáncer a sus adversarios. Esto el día de hoy por los seguidores de Hugo Chávez está siendo manejado, ustedes podrán imaginarlo, como una especie de vivencia espiritual de Chávez que descubrió un complot en su contra. Para los simpatizantes del complot, que desafortunadamente en la sociedad en la que vivimos son muchísimos, esta argumentación de Chávez que ahora está saliendo, sin duda va a tener sus efectos. Chávez entendió que el liderazgo de Venezuela era un liderazgo continental y sin embargo Chávez intentó regresar a un proyecto que los rusos primero y luego los cubanos intentaron manejar. Allá en los años 60, 70 del siglo XX se propuso, primero por parte de Rusia, pero Cuba no aceptó entrarle bajo la dependencia de los rusos, la creación de una entidad que sería la Unión de Repúblicas Socialistas de Centroamérica y el Caribe, en la cual estarían vinculados la isla de Cuba, la isla de Jamaica, estarían vinculadas
algunos países centroamericanos, Nicaragua desde luego, El Salvador se pensaba que podría integrarse, Guyana y toda una serie de pequeñas islas en el Caribe que integrarían este modelo que los rusos llamaron el Plan Mare Nostrum y que los cubanos después asumieron e intentaron poner a funcionar, pero finalmente todo se quedó en intentos y nunca se consolidó. Aquí en México, si ustedes recuerdan, por lo menos los que tengan edad para hacerlo, muchos de los que están aquí ni vivían entonces, en México apareció en Yucatán un movimiento que se solidarizó con este proyecto, el movimiento llamado Maya, Movimiento Autonomista del Yucatán Asociado, que intentó despertar el separatismo de Yucatán para incorporarse al proyecto de los cubanos. El asunto, desde luego, nunca pasó de ser un desplegado en los periódicos que hoy se niega, yo tengo el desplegado, y que es una muestra de cómo las ideologías tenían su arraigo en el continente. Hugo Chávez toma esta experiencia, la incorpora, le da a Cuba un juego muy especial y este juego es seguido por Fidel Castro y después por su hermano Raúl por una razón. El gobierno de Hugo Chávez está entregando todavía al día de hoy una cantidad muy importante de petróleo crudo y una cantidad muy importante de gasolina a la isla de Cuba a unos precios ridículos, y algunos llegan a decir que no solamente está a precio muy bajo, sino está además a crédito. Y uno entiende que esas ventas a crédito son ventas cuyo propósito es que no se paguen. Entonces, la muerte de Hugo Chávez, uno de los primeros efectos que va a tener es poner al sucesor ante la alternativa, ya sea seguidor de Chávez o no, de continuar con este suministro de petróleo y gasolina a Cuba o suspenderlo, porque sin duda es una cantidad de recursos importante que se les está yendo de las manos a los venezolanos. El día de hoy publica Leo Zuckerman, que es un analista que a mí me gusta cómo maneja las cosas, maneja una reflexión sobre el caso de Hugo Chávez y él centra mucho sus opiniones sobre el tema económico. Yo les recomiendo que lean el artículo, está en la red y ustedes podrán ver ahí todos los detalles que él va dando, entrevistando a expertos en el tema de economía latinoamericana. Y al primero que le pregunta, ¿cómo deja Hugo Chávez la economía en Venezuela? La respuesta es en el desastre. Y esto cuando Venezuela ha tenido en los últimos años los ingresos más altos de su historia por la venta del petróleo, no solo porque hay una demanda de petróleo que va creciendo en el mundo de manera significativa, sino porque los precios del petróleo nunca habían alcanzado los números que han alcanzado en los últimos años. Y ahí, en lugar de tener una economía fortalecida, una economía sólida que le dé a la población de Venezuela la garantía de que no nada más un régimen populista va a interesarse por la gente marginada, sino que se crean políticas para que dejen de ser marginados. En lugar de esto nos encontramos con una visión de un populismo asistencialista
de consecuencias muy negativas, porque el populismo ya de por sí es un enfoque equivocado, en tanto que le da a un sector de la sociedad toda una serie de privilegios, cargándole las tintas en lo que se refiere a la recolección de fondos al resto de la comunidad. No se hace con un sentido de justicia o con un sentido de justicia distributiva, es decir, que el que más tiene aporte para el que menos tiene, alcance formas mejores de vivir, sino con el criterio asistencialista se recoge más dinero y se regala más dinero. Y el regalo del dinero no es, por lo menos eso se ha demostrado desde el punto de vista económico, la fórmula para sacar a los países de la miseria y de la improductividad. En la medida en la que las personas que están en la marginación aprendieran a desarrollarse, aprendieran a crecer por sí mismas, a producir por sí mismas, en la medida en la que se comenzara a abrir para los hijos y los nietos de estas generaciones la expectativa de tener mejor educación, de adquirir educación a niveles más elevados, indiscutiblemente eso es lo que cualitativamente garantiza que una sociedad va para adelante. Repartir mucho dinero indiscutiblemente vuelve a las personas enormemente populares. Hace unos momentos veía en la televisión las imágenes de una multitud impresionante en Caracas, vestidas con la camiseta roja de Hugo Chávez, saliendo en una manifestación impresionante a rendirle tributo a este líder. Y es la gente que está agradecida con Hugo Chávez porque tenemos que entender la lógica de las cosas. Si alguien llega a la puerta de una gente pobre y le toca y le pone en la mano una cantidad de dinero importante y cada mes se la está poniendo en la mano, pues esa gente está feliz. En el momento en que le retiren esa ayuda no sabrá qué hacer, porque no se ha creado con estos recursos la mentalidad ni los instrumentos o instituciones para que quien entró en esta categoría el día de mañana pueda seguir adelante aunque ya no le den el dinero. Pero por lo pronto el día de hoy esa multitud que ustedes seguramente verán en muchos de los noticieros el día de hoy es la muestra de que el populismo vende en estos países nuestros en donde hay una injusticia manifiesta desde el punto de vista social, que es otro elemento que tenemos que considerar. Si los líderes populistas tienen tanto impacto en la comunidad, es porque la comunidad necesita atención. Y ellos, aunque sea una atención que uno puede criticar o con la que puede estar en desacuerdo, uno tiene que reconocer que ellos lo están haciendo. Y esto provoca este enlace, esta relación, que es mucho más sentimental que ideológica, en la que se fusionan Hugo Chávez y la sociedad venezolana. El escenario con la muerte de Hugo Chávez, decíamos, desencadena toda una serie de consecuencias. A nivel internacional gana un posicionamiento muy importante Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, quien acaba de tener una reunión muy cercana con la embajadora de México en Brasil, Beatriz Paredes, hablando de un proyecto común entre México y Brasil que es parte de esta estrategia nueva que se está elaborando para la cuenca del Pacífico, en la que tendrá que incorporarse al Brasil. No se puede dejar al Brasil afuera, sino si Brasil se quedara fuera de esta estrategia, las consecuencias de una fusión del grupo brasileño, por ejemplo, con China y con Rusia en el famoso BRIC, rompen totalmente los equilibrios que se están tratando de crear con la nueva estrategia del Pacífico que está manejando Barack Obama.
Entonces, México está jugando ahí un papel muy importante, pero es claro que Dilma Rousseff lo dice de manera explícita. Brasil quiere ser el líder de esa parte del continente. No le disputa a México un liderazgo fuera de su área geopolítica de influencia, pero en su área considera que tiene todos los recursos para que Brasil se convierta en la nación que tome el liderazgo en los nuevos cambios que están produciéndose en la economía internacional. La muerte de Hugo Chávez le quita a Dilma Rousseff uno de sus más importantes competidores en el liderazgo de este territorio. Cristina Kirchner en Argentina, Lugo en el Paraguay, el gobierno del Uruguay, el propio gobierno de Piñera en Chile, tendrán que hacer toda una serie de alianzas con Brasil para formar el nuevo bloque que conecte el Atlántico con el Pacífico, ahí en la zona del Cabo de Hornos, que es geopolíticamente hablando un pivote estratégico del desarrollo de este modelo que se está manejando en el mundo para los siguientes años, antes de que termine esta década y se pase a un proceso de transformación mucho más intenso de las comunidades a partir de la visión global de la economía que ahora por primera vez parece estar comenzando a funcionar. Hugo Chávez deja a su país en un liderazgo que es difícil que alguien pueda tener en la sucesión de su gobierno. Yo no sé si en las próximas elecciones Capriles, que representa la oposición, va a poder competir contra Nicolás Maduro o contra Diosdado, que son los dos candidatos fuertes del chavismo. No sé. Lo que sí sé es que ninguno de los dos tiene los tamaños de Hugo Chávez y que una figura como la de Nicolás Maduro, que su experiencia política es muy corta porque antes de entrar en la política del chavismo, él manejaba un microbús en la ciudad de Caracas. Yo no menosprecio a la gente que trabaja en un microbús, me parece un trabajo honesto y un trabajo tan respetable como cualquiera, pero sí me parece que en el orden político, soltarle la presidencia del país a alguien cuya preparación es la de ser chofer de un autobús es poner al país en un riesgo muy elevado, ¿no? Hugo Chávez tenía muchísimos defectos, pero era un hombre que entendía muy claro sus limitaciones. Y entonces, en las áreas donde él sabía que no tenía capacidad, preparación, puso a gente que sí la tenía. Y entonces, de esa manera, las cosas que se hacían salían bien, porque no se hacían porque él dijera, sino se hacían porque las personas que estaban a cargo tenían idea de a dónde llevar las dependencias, las instituciones que les encargó. Y esto es lo que le ha dado esa imagen a Hugo Chávez de un hombre que se podía meter en cualquier terreno y resolver las cosas. Ahora, muerto el líder, va a quedar un abismo entre los sucesores y el propio Hugo Chávez, y además en Venezuela puede apreciarse, sobre todo en los últimos días, ya una cierta acción del ejército con un sentido político, y hay que recordar que Venezuela tiene tradición de república militarista, es decir, ha habido muchísimos militares en el poder. A lo mejor había que hacer el recuento, porque en una de esas ha habido más militares que civiles en la historia política de este país,
y los militares ya están anunciando que ellos no están pintados en el cuadro, sino ellos están vivos y activos y quieren cuando menos una parte del poder, si no es que en una de esas quieren algo más. El escenario, por lo tanto, queda en esta situación de transición, de indefinición momentánea. El acontecimiento es del día de ayer y por lo tanto no puede uno esperar más definición en los hechos, y posiblemente para la próxima semana pudiéramos tener algo más de datos para seguir trabajando sobre las consecuencias de la muerte de Hugo Chávez. Sobre el tema del cónclave, de manera muy rápida, habría que señalar que se han despertado innumerables especulaciones y las especulaciones no son realmente la forma mejor para saber exactamente qué está pasando en la Iglesia Católica. Decíamos en la ocasión anterior, hay un documento, Mundi Dominici Gregis, que es el documento que fue elaborado por la Iglesia por instrucciones de Juan Pablo II para manejar los cónclaves, y entonces, contrariamente a lo que muchas personas están diciendo, si ustedes leen los periódicos, lo primero que se dan cuenta es la que predomina entre los periodistas la incultura religiosa. La gente piensa que esta es la elección de un presidente municipal y no se da cuenta de que la Iglesia tiene sus reglamentos, tiene sus tiempos, y que la presión que quieren poner para acelerar o desacelerar la convocatoria del cónclave no tiene nada que ver con los hechos, porque el cónclave, de acuerdo a este documento, será convocado cuando estén reunidos los 115 cardenales que están nominados para la votación. O bien, si alguno de ellos estuviera impedido, los que sumen, en este momento hay 113, faltaban 2, uno de Polonia, que me parece que no tendría mucho problema en llegar, y en el momento en el que estén, tiene que venir el acuerdo de la Asamblea de los 115 para designar la fecha de la iniciación del cónclave. Se están enviando toda serie de informaciones sobre los cardenales y eso está bien. A mí me parece que los que somos creyentes tenemos derecho de saber quiénes son los cardenales que están en este momento reunidos, cuáles son sus características, cuáles son sus edades. Estamos viendo que la edad promedio es 64 años, es decir, estamos hablando de personas de una edad madura avanzada, gente que tiene mucha experiencia en muchos campos, y aunque abundan las informaciones amarillistas y alarmistas, a mí me parece que poco a poco se va configurando el cuadro de sede vacante en el que los cardenales encabezados por el camarlengo, que es Tarcisio Bertone, están ya elaborando la agenda que tiene que manejar el Papa que asuma el relevo de Benedicto XVI. Esto es lo que están haciendo los cardenales ahora. Los cardenales están debatiendo de cuáles son los temas inevitables que tienen que ser manejados por el nuevo pontífice, cuáles son las reuniones, los encuentros que habían sido preparados para Benedicto y que ahora se han quedado pendientes, cuáles son los que no pueden suspenderse, cuáles son los que en otras condiciones podrían relegarse, y esto es lo que está motivando los debates al interior de
el colegio cardenalicio. Una vez elaborada la agenda, resulta más simple el encontrar el personaje que puede gobernar, porque el perfil del cardenal que asuma el pontificado pues tendrá que ser el que encaje con la agenda que tienen allí enfrente, ¿no? Entonces resultan un poco ociosas las presiones de que hay que llevar a uno que sea más grande, o llevar a uno que sea más joven, o llevar a uno que sea de aquí o uno que sea de allá. Cuando la agenda esté terminada, que probablemente sea el día de hoy, y estén reunidos los cardenales que van a participar en el cónclave, se tomará la decisión que al parecer será hacia la próxima semana cuando se esté reuniendo el cónclave, y según las informaciones que están llegando ahora, todo parece coincidir en que el cónclave no será un cónclave muy corto. Al parecer, la existencia de dos grupos de cardenales que están tratando de alcanzar con un candidato el pontificado, hace que el presupuesto para la elección se alargue un poco en el tiempo. No será tampoco un cónclave larguísimo, pero sí me parece que va a ser un poco más lento de lo que fue el cónclave de Juan Pablo II o el cónclave del Papa Benedicto. Sobre todo el del Papa Benedicto fue rapidísimo, porque había una conciencia dentro de los cardenales de la importancia de darle continuidad a muchas cosas que estaban a punto de terminarse en el pontificado de Juan Pablo II. Hoy, en este mundo de sede vacante que hay en el pontificado, las expectativas son diferentes, y esto probablemente nos dé una discusión un poco más intensa, lo cual no es malo dentro del colegio cardenalicio, porque hablará de que las cosas no iban ya, como muchos suponen, planchadas, sino que realmente hay espacios importantes a la oración, hay espacios importantes a la negociación, que al final son los que apuntan en la resolución de quién será el candidato. Por lo tanto, hasta ahí va el cónclave. Esas son las notas importantes. Lo demás son especulaciones, opiniones, declaraciones. Ahora todo el mundo tiene declaracionitis. Le acercan un micrófono y la gente comienza a decir barbaridad y media. La gente no acaba de entender qué es lo que está pasando. La gente no acaba de entender que un cónclave no es para discutir si la Iglesia va a aceptar o no mujeres sacerdotes, ni el cónclave va a decidir si los obispos de tal lugar van a poder hacer tal cosa. El cónclave está reunido con un solo propósito: la elección del Papa. Y una vez que se haga la elección, tendrá el siguiente paso la ratificación o rectificación de los puestos de los cardenales, y a partir de ese momento ya se puede hablar de muchas otras cosas. Por lo pronto, hasta ahí queda. Y quisiera yo dedicar los últimos minutos de este análisis a revisar un acontecimiento que a mí me parece que es muy importante para nosotros, y que es la reciente asamblea del Partido Revolucionario Institucional. El Partido Revolucionario Institucional, dice Luis Rubio, lleva 50 años de cambio, y ocurre en el momento en el que el presidente y su grupo recién llegado al poder dan un golpe espectacular, que es la detención de la líder del sindicato de trabajadores de la educación, el Bester Gordillo. Se le consigna y ahora se le está acusando de lavar dinero y de estar ligada al crimen organizado. Y entonces
se le da el auto de formal prisión y con eso la teoría dice que de aquí a un año no sale por ninguna manera porque tendría que cubrirse todo un procedimiento que dura un año para finalmente llegar a un veredicto de si la acusación que se le hace en este momento pudo ser probada o no. Como ustedes saben, nosotros tenemos un sistema judicial que es muy criticable. En primer lugar, se supone que uno es inocente hasta que el Estado prueba lo contrario, pero por lo pronto uno se va a la cárcel. ¿Sí? Es decir, mientras demuestran si soy inocente o no, yo me estoy en la cárcel. Y esto es algo que golpea muy fuertemente a quien tiene que sufrir esto. Y ustedes podrán imaginar que alguien como la profesora que durante los últimos años se había dado vida de jet set, el pasar de eso a una celda de internamiento en una cárcel, pienso que ha de ser moralmente un golpe verdaderamente espectacular. La repercusión política de esta detención es muy clara. La figura del presidente crece, la figura del presidente se fortalece, el poder comienza a regresar a sus manos y entonces vienen una serie de opiniones al respecto en la que, por ejemplo, los periodistas Manuel Ibarra y Claudia Salazar dicen que la Asamblea del Partido Revolucionario marca una nueva ruta del tricolor en la que se eliminan los candados para permitir que el IVA se introduzca en alimentos y medicinas, combatir la evasión fiscal y desaparecer los regímenes especiales y revisar también el área de los subsidios. Bueno, en este sentido los caricaturistas se han despachado con la cuchara grande. Hay una caricatura muy buena donde está Peña Nieto caricaturizado como Houdini y entonces está rompiendo todos los candados y sale con el IVA en una mano y sale con Pemex en la otra mano porque ya todo lo resolvió, ¿no? Según estos periodistas de los que estamos hablando, toma Peña Nieto las riendas del PRI al encabezar la Comisión Política Permanente. Y no a todas las personas les ha parecido exactamente igual el argumento y Catón en su columna de ayer dice: hay dos noticias, una buena y una mala. La buena es que ahora sí hay presidente. La mala noticia es que ahora sí hay presidente. Y dice lo que parece un contrasentido, dice: recordé la ineficiencia de los gobiernos de Fox y Calderón e hice notar que Peña Nieto parecía haber recobrado el poder presidencial, cosa buena, en un país caído en la anarquía y el desorden. Advertía al mismo tiempo, sin embargo, los riesgos que ese poder ejercido sin limitaciones nos hiciera volver a las épocas del presidencialismo autoritario. Este es el tema que tiene a los analistas inquietos. Todos nos damos cuenta de que el presidente está recuperando poder y qué bueno que lo está haciendo, porque la figura presidencial en un sistema presidencialista como el que tenemos no puede ser desprovisto de sus facultades sin que el país pague las consecuencias. El que Vicente Fox y Felipe Calderón Vicente hubiera abdicado de su autoridad como presidente y Felipe Calderón nunca la pudo recuperar, esto dejó una secuela de acontecimientos de tipo social, de seguridad, etcétera, que ahora la sociedad los está pagando. El regresarle, por lo tanto, estos poderes a alguien me parece que es una medida sensata y adecuada. Y
La pregunta es si el actual presidente es alguien que va a entender que se trata de recuperar lo que hace falta para funcionar y no dar el paso siguiente, que es tratar de atrapar el modelo del presidencialismo autoritario de los años anteriores y dejarlo funcionando. Este es también el tema de los caricaturistas. Aquí hay una caricatura en la que se presenta al presidente Peña Nieto trepado en un dinosaurio al que le tiene tapada la boca y él lo va conduciendo. Esta es una caricatura muy positiva y muy optimista, porque dicen que de esa manera se controlará el autoritarismo. Sin embargo, otro caricaturista, Calderón, que es una gente que siempre ha tenido un sentido de la realidad importante, nos presenta a Peña Nieto a punto de ponerse en la mano la marioneta del líder del sindicato de trabajadores. Es decir, regresamos al viejo sistema en el que los líderes nombrados no son los líderes de la comunidad sindical, sino son los líderes designados desde el poder. En la caricatura lo que llama la atención es cómo le ha crecido el dedo al presidente. De repente uno de los signos del autoritarismo, el dedazo, el dedo flamígero, vuelve a aparecer en el escenario en el que nos encontramos. Y la pregunta es, bueno, ¿y quién es este señor que quedó en el lugar del Bester Gordillo? ¿De dónde sale? Y las noticias son un poco confusas. De hecho, en los propios grupos sindicales hay un hermetismo al respecto, pero de lo que se ha filtrado en los medios de comunicación es alguien que ha estado muy identificado con la operatividad de los maestros en el área política, es decir, los maestros metidos en el panal. Entonces, bueno, habría que ver qué significa esto y quién va a definir finalmente las estrategias en el orden de la educación, si el sindicato va a aceptar lo que dice la Secretaría de Educación o seguirá dependiendo de lo que dice su líder. Por lo pronto, el caricaturista dice: tenemos un nuevo PRI, y el dirigente le cierra el ojo al presidente Peña Nieto y le dice: y estamos más cerca de ti. Y esto nos hace ver que el escenario que apenas hace unas semanas parecía, según declaraciones de los dirigentes del PRI, orientado a garantizar la sana distancia entre el presidente y el partido, pues simplemente se ha perdido de manera definitiva. La columna Templo Mayor dice: el escenario de la sana distancia, no faltaba más, dice, ya desapareció. María Amparo Casar dice: qué bueno que desapareció la sana distancia, eso es una tontería. El presidente es el presidente de su partido y el presidente de un partido que gobierna. Es curioso, ¿no? Yo me pregunto, si el panismo hubiera hecho lo mismo, ¿la respuesta sería la misma de la sociedad y de los medios? Yo tengo mis dudas, ¿no? Porque aquí parece que a ciertos grupos políticos se les permiten muchísimas actitudes y a otros, por el contrario, se les niega incluso aquello que por derecho les corresponde. Pero bueno, es parte de un escenario de transformación que no puede cambiar de la noche a la mañana después de 70 años de partido hegemónico.
A mí me parece que 12 años que ellos quieren olvidar porque para ellos los únicos que saben gobernar son ellos, esos 12 años significan que la sociedad está aprendiendo a gobernar. Y aprender a gobernar no es fácil. Personas que durante muchos años jugaron a la oposición, cuando acabaron en posiciones de poder, se dieron cuenta de que es mucho más fácil estar del otro lado de la mesa señalando los errores que creando las condiciones para sacar adelante los problemas reales con los que cuenta la nación. Y esto se aprende, esto es parte de una realidad que la sociedad mexicana no le gusta revisar. Nos encantan los resultados milagrosos, nos encantan los resultados de la noche a la mañana, nos encanta todo aquello que no supone de los ciudadanos un esfuerzo, que lo haga el otro, ¿no? Y por eso para algunos la idea de la constitución de un partido hegemónico resulta satisfactoria e incluso pudiéramos decir resulta idealizada, porque eso significa que el ciudadano, como en todo gobierno hegemónico, será espectador de los acontecimientos. Los que tenemos una vocación más democrática sabemos que esas comodidades de que los partidos hegemónicos decidan por la sociedad, a la postre acaban en problemas y que el ciudadano tiene que aprender que a él le corresponde hacer un esfuerzo y a veces esfuerzos heroicos para que los modelos democráticos se impongan. La democracia no es popular en la América Latina. La democracia, y esto lo dicen los que han estado investigando con mucho detalle el comportamiento de las sociedades en América del Sur, Centroamérica y nuestro país, la democracia es mal vista, y es mal vista porque la democracia supone pluralidad, y la pluralidad supone diferencias, y las diferencias suponen discusiones y suponen necesidad de negociar, y no nos gusta negociar. A nosotros nos gusta imponer. Y aunque nos desagrade que nos impongan, en el fondo es lo que queremos, porque eso es lo que nosotros haríamos si estuviéramos en ese lugar. Yo creo que todos hemos escuchado en pláticas con nuestros amigos la expresión, si yo estuviera allí, yo sí hacía las cosas, porque tenemos una vocación autoritaria, tenemos dos raíces profundamente autoritarias en lo indígena y en lo español, que no nos abandonan y además no queremos que nos abandonen. Nos disgusta muchísimo el que alguien tenga una opinión diferente de la nuestra y que tengamos que convencerlo y que tengamos que ceder cuando estamos seguros de que nosotros nunca nos equivocamos y no tenemos por lo tanto que ceder en nada. Estos son parte de los resultados de la democracia que no hacen popular este régimen en América Latina. Al revés, tenemos una marcada tendencia, dicen los estudios que se han realizado, a los regímenes autoritarios. Yo creo que en nuestro país la sociedad está poco a poco entendiendo que los años que pasaron tuvieron sus errores, tuvieron sus deficiencias, claro que lo tuvieron sus aspectos positivos. Y precisamente decíamos la reunión de Beatriz Paredes con Dilma Rousseff habla de este interés de los países sudamericanos por tener relación con México. Escribía Andrés Oppenheimer, que es un analista latinoamericano de línea liberal que tiene una enorme influencia en los medios de comunicación del continente, escribe un revelador editorial hace 2 o 3 días donde dice:
México está de moda en todas partes menos en México. Y entonces él dice, no se quiere reconocer que la situación económica que atraviesa el país, que es la que le permite dar un salto cualitativo hacia adelante, es la herencia de los dos regímenes anteriores. Esto en México es inaceptable. Aquí la idea es que el gobierno que se fue nos dejó un desastre y que por lo tanto no se puede hablar de cosas positivas. Lo positivo lo tendrá que crear el nuevo régimen. Y a mí me parece que esto es cierto en algunas áreas, es verdad, pero en otras se tiene que reconocer que la administración, sobre todo en el orden de la macroeconomía, en los dos últimos regímenes, ha sido lo suficientemente cuidadosa, primero, como para no romper la estabilidad que el PRI había venido rompiendo sexenio a sexenio. Cada 6 años era una crisis en la que a los ciudadanos nos desvalijaba el gobierno de todo lo que habíamos ahorrado, porque de repente los números se volvían verdaderamente catastróficos. Esto se acabó y hay que señalar que quien lo hizo fue Ernesto Zedillo. Zedillo fue el que creó las condiciones para que la economía mexicana quedara, como se dice ahora en los términos recientes, blindada, es decir, que garantizara la estabilidad del país, y se mantuvo así, y se mantuvo durante 12 años, de tal manera que hoy los inversionistas extranjeros dicen, de entre las diferentes economías latinoamericanas, y hay algunas que son más renombradas que la de México, México parece la más estable y la más confiable. En ese sentido, sin duda, el escenario para los próximos 3 años será promisorio para nuestro país si lo sabemos aprovechar. Y yo creo que esto es parte de lo que la sociedad está aprendiendo. Se ganó en algunas áreas, en otras no se hizo muy bien. El tema del narcotráfico y el crimen organizado sigue pesando sobre la sociedad de manera importante, y la sociedad sigue sin entender que este no es un problema de México, es un problema mundial. Como ya habíamos comentado, llama la atención de manera poderosa la intervención de Raúl Castro en la última reunión que se llevó a cabo en Sudamérica, en donde Raúl Castro reconoce los méritos de los gobiernos mexicanos al enfrentarse al narcotráfico, y dice Raúl Castro, y ellos han librado la lucha no solo por México, la han librado por nosotros. Yo nunca pensé oír algo así de Raúl Castro, pero me parece que es una reflexión interesante que nos hace ver cómo desde fuera se está valorando lo que aquí pasa y desde un ángulo que es bastante distinto en sus proyecciones. La sociedad, decíamos, está cambiando, los partidos se están acomodando y sin duda en las próximas semanas y en los próximos meses, las elecciones que están a punto de realizarse en diferentes estados de nuestro país nos van nuevamente a introducir en el debate electorero, y esto hará que los temas de fondo, como los tratados en la Asamblea del PRI en esta ocasión, se le olviden a muchas personas, pero yo les recomendaría que se leyeran bien las conclusiones a las que se llegó y las modificaciones a los estatutos del partido, porque me parece que ahí hay dos corrientes que se están encontrando. La que yo veo representada por Videgaray, que es la corriente de los líderes jóvenes, de la gente nueva, con preparación, con inteligencia, que se dan cuenta de que si no brincan para adelante, no les va a quedar más camino que brincar para atrás, y no lo quieren. Y el grupo alrededor, yo diría, del secretario de Gobernación Osorio Chong, que parecieran más amarrados a las viejas formas y que creyeran
que se le pueden dar al reloj vuelta a las manecillas hacia atrás y el tiempo retrocede. Sin duda, en este debate al interior del partido jugarán un papel muy importante estas dos figuras, la figura del presidente, la figura de Videgaray, la figura de Emilio Choifet, la figura de Murillo Karam, pero también la figura de Manlio Fabio Beltrones en la Cámara de Diputados jugará un papel importante. Entonces todavía no está todo definido, pero ya comenzamos a ver las primeras señales de un cambio importante y de fondo en la política del país. Y este cambio de fondo es que se promete a la sociedad y se comienzan a dar los primeros síntomas de que las modificaciones a la realidad mexicana en las reformas fiscal, en la reforma laboral, en la reforma educativa, se van a seguir adelante. Y la frase del presidente es: aquí todos son iguales y no respetaremos nada que no sea el interés nacional. Creo que la promesa es importante. Vamos a ver cómo se dan las realizaciones en la vida práctica. Si les parece, dejamos nuestro análisis aquí y continuaremos con él la semana próxima. Muchas gracias.